El día de hoy vamos a considerar el primer tema importante de esta conferencia que encontramos en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 23. Esta va a ser la porción que esta noche vamos a estar meditando. Pero antes de leer esa porción, yo quisiera que me acompañaras a Mateo capítulo 16. Pon una pluma allí en Colosenses 1 y acompáñame a Mateo capítulo 16, por favor. Mateo 16 y desde el verso 13 lee junto conmigo. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, por supuesto, Simón tenía que contestar, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y me imagino a Pedro así como: Señor, pues tú pregúntame, yo soy el indicado para responder preguntas difíciles, Señor. Pero Jesús le dice: hey, no, eres bienaventurado porque no te lo reveló, léelo conmigo, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De todas las personas que existen en la historia, es muy extraño de pronto escuchar a Jesús preguntándole a sus discípulos: oigan, ¿qué dicen de mí en Twitter? Oigan, ¿qué dice la gente de mí? Como que es extraño ver en labios de Jesús esa pregunta. Sin embargo, Jesús estaba realmente tratando de llegar a un punto profundo en el corazón de sus discípulos, porque después de escuchar sus respuestas, Jesús les voltea, ¿no? Como que es fácil. Bueno, ellos dicen esto de ti, fulanito dice esta otra cosa acerca de ti. Padrísimo, ya se rompió el hielo. Pero ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? La Biblia no nos dice cuántos segundos pasaron o probablemente minutos, no lo sabemos, pero yo creo que esa es una pregunta que no se puede contestar tan a la ligera. La respuesta de Pedro nos sirve para entender algo importante. Jesús le dice: eres bienaventurado, no porque tienes la respuesta correcta nada más, sino porque es Dios mismo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y déjame decirte esto: todos el día de hoy, aquí en este lugar, absolutamente todos, tenemos una opinión sobre quién es Jesús. Y lo más importante no es en primer lugar esa opinión, sino de dónde la obtuvimos. Verás, muchos de nosotros hemos escuchado la historia de Jesús. Muchos de nosotros, probablemente todos, hemos escuchado el Evangelio 1,000 veces. Pero nosotros necesitamos una revelación espiritual, una revelación que venga de Dios el Padre. Necesitamos que sea el Padre mismo quien nos trae al Hijo para poder conocerle y contestar esa pregunta una vez más. Y es mi oración antes de entrar a Colosenses capítulo 1, donde Pablo nos va a ayudar a contestar esa pregunta, inspirado por el Espíritu Santo. Es mi oración que hoy todos nosotros podamos volver a abrir nuestros oídos al testimonio que el Padre tiene que dar acerca de su Hijo, y que ese conocimiento venga de Él. ¿Te parece que comencemos orando por esto? Que le pidamos a Dios que Él se revele a nuestra vida esta noche, y que no salgas de aquí diciendo: bueno, yo sé algo acerca de Jesús porque Lenin dijo tal o cual cosa que leyó en la Biblia. No, no, no. Yo sé algo de Jesús porque escuché al Padre decirme quién es Él. ¿Te parece que oremos? Señor, muchas gracias porque nos das la oportunidad
de venir a ti una vez más. Tú conoces nuestras cargas, nuestras dudas. Tú conoces nuestras ideas, nuestros temores, nuestras luchas, Señor. Pero sobre todo tú conoces la necesidad más profunda de nuestro corazón. Y esta noche, Señor, esa necesidad es Cristo. Es nuestra oración, Señor, que tú nos muestres a tu Hijo. Revélanos a Jesús. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, y danos sabiduría y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para ver a Jesús esta noche. Derrama tu espíritu, Señor, por favor, y guíanos a la verdad. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, todo el tema de Colosenses gira alrededor de Jesús, como también el universo mismo gira alrededor de Jesús. Y Pablo escribió esta carta con la intención específica de dejar claro quién es Jesús. Pero aún más importante, ¿por qué nosotros debemos confiar en Jesús? ¿Notaste el tema de nuestra conferencia? Completos en Cristo. Bueno, ¿por qué razón yo puedo estar completo en Cristo? ¿Qué me ofrece Cristo que no pueda encontrar en algún otro lugar, alguna otra filosofía? ¿Por qué debo confiar en Él? Y la respuesta es por quien Él es. En Colosenses 1, Pablo nos va a explicar quién es Jesús en relación con la creación, versos 15 al 17. ¿Quién es Jesús en relación con la iglesia? Versos 18 al 20. Y en los versos 21 al 23, ¿quién es Jesús en nuestra vida? Que es realmente lo más importante. Pero leamos desde el verso 15. Todo lo que dice Pablo es maravilloso. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Estas palabras son demasiado grandes para dejarlas pasar tan rápidamente. De hecho, una mirada inicial pareciera que Pablo está diciendo una contradicción. Él es la imagen del Dios ¿qué? Invisible. Me recuerda la historia que escuché sobre una niña que se encontraba dibujando en su cuarto, y su papá pasa por ahí, la ve dibujando muy entretenida y dice, mi amor, ¿qué estás dibujando? Estoy dibujando a Dios, dice la niña. Y el papá dice, mi amor, nadie sabe cómo es Dios. Bueno, lo sabrán en un minuto. Muero por ver el dibujo de esa niña, créeme. Sin embargo, hay una pregunta válida. ¿Realmente quién ha visto a Dios? ¿Cómo podemos estar convencidos de que Dios existe si nadie nunca jamás le ha visto? Es más, nuestra misma Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás. Pedro dice acerca de el amor que nosotros le tenemos a Jesús. Dice que ustedes aman a Jesús a quien nunca han visto. Y entonces hay una pregunta realmente válida. ¿Podemos creer en Dios? ¿Creer en Él y depositar nuestra confianza en una persona que nadie ha visto nunca? Escuché también una historia muy interesante sobre, perdona mi memoria, no recuerdo el nombre de esta persona, pero era un ateo militante muy famoso que hizo una campaña anti Dios en los Estados Unidos, si mal no recuerdo. Y este hombre tenía una boca muy grande. En medio de su conferencia, atacando la existencia de Dios, este hombre cautivaba a la multitud porque decía, voy a probar que Dios no existe. Dios, interesante, le habla a Dios como si existiera, pero cree que no existe. Si realmente existes, te doy 3 minutos para que demuestres tu existencia. Entonces imagínate la tensión impresionante entre la multitud, como este cuate está tentando a Dios, lo está retando, no puede ser. Y la tensión crecía conforme se acercaba el minuto número 3. Una creyente
estaba pasando por ahí con su esposo tenía dudas acerca del cristianismo y se detuvieron justo en el momento en el que este hombre lanzó este reto tan osado y atrevido. Se cumplieron los 3 minutos y este hombre empezó a decir cosas terribles acerca de Dios. El esposo de esta mujer cristiana le dice: oye, ¿qué tienes que decir a esto? Y esta mujer contestó que gracias a Dios su paciencia es 3 minutos más grande que la mía. Es decir, ¿tú crees que Dios está como, oh Dios mío, tengo que hacer algo porque qué van a decir de mí? O sea, no me puedes dar 5 minutos más. No, Dios no está en aprietos. Y el hecho de que tú y yo no lo veamos no prueba que no existe. El hecho de que alguien pueda retarlo y decir: te doy 3 minutos, Dios le dio el oxígeno a esa persona por 3 minutos más. Es una prueba de su paciencia, de su misericordia. Pero Cristo, dice la palabra de Dios, es la imagen del Dios invisible. Dios se ha dado a conocer al mundo. Dios nos está escondiendo. Quitémonos esa idea de la cabeza, que Dios se está ocultando, se está haciendo el difícil de conocer, de contactar. Romanos capítulo 1, tú conoces esta porción. Romanos capítulo 1, en el verso 20, Pablo dice algo impresionante. Dice: las cosas invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Meditemos un poquito en lo que está diciendo Pablo aquí. Lo voy a leer de nuevo. Las cosas invisibles de Dios, o sea, su eterno poder y deidad, se hacen, dice la Biblia, claramente visibles. En otras palabras, a través de la creación se hace claro como el cristal que existe un creador. Y para quien no es suficiente la creación, no se debe a que le hace falta evidencia. Es un problema en el corazón. La creación da suficiente testimonio de que hay un creador, de que Dios es no solamente grande y poderoso y majestuoso, sino fiel, bello, generoso con nosotros. Ahora, la creación no nos hace evidente a Dios, sino las cosas invisibles de Dios. Pero el Hijo, dice Juan 1:18, el Hijo le ha dado a conocer. Jesús es la imagen del Dios invisible. Esta palabra que Pablo usa aquí, imagen, es la palabra eikon, que significa ícono. Y probablemente si tú tienes una computadora sabes de lo que estamos hablando. Es una representación de algo. Es una manifestación visible de otra cosa. Y en el mundo romano, esta palabra eikon se usaba para referirse a la estampa de un gobernador, por ejemplo. Tú recuerdas esta historia. Se acercan a Jesús para tentarle y le dicen: maestro, ¿debemos pagar impuestos o no debemos pagar impuestos? ¿Te acuerdas? Y Jesús, las palabras épicas, ¿no? Bueno, muéstrenme una moneda. Y Jesús toma la moneda y pregunta: ¿de quién es la imagen y su insignia? La gente contestó: del César. Y Jesús dijo: bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Impresionante respuesta. Ahora, cuando Jesús dice de quién es la imagen en la moneda, es la misma palabra que Pablo está usando aquí, de quién es el ícono en la moneda. Y la gente, cuando veía la moneda, realmente veía ¿a quién? Al César. Es la imagen, en cierto sentido. Mira, César está en la moneda, ¿no? Es lo mismo con Cristo. Y así como este ícono era la impresión del César en el metal, Jesús es la impresión de Dios en la historia. Es impresionante. Dios realmente se hizo visible a través de la persona de Jesús. Es la representación más fiel, más exacta de quién es Dios. ¿Quieres saber qué hace enojar a Dios? Mira a Jesús. ¿Quieres saber qué hace llorar a Dios? Mira a Jesús. ¿Quieres saber cómo es Dios? Solo mira a Jesús.
Él es la manifestación más fiel de quién es Dios. Pero el texto nos dice, regresando a Colosenses 1, que Él también es el primogénito de toda creación. Ahora, no nos vayamos con la finta. Pablo no está diciendo que Jesús es el primer ser creado. La palabra primogénito significa en términos bíblicos el primero en importancia. Incluso puede ser un sinónimo de heredero, y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque Jesús es realmente el primero en importancia ante los ojos de Dios. Es el heredero de todas las cosas. ¿Por qué razón? Verso 16, acompáñame ahí. Porque en Él fueron creadas, ¿cuántas? Todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, léelo conmigo, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el creador de todas las cosas, visibles, dice nuestro texto, e invisibles. Ahora, cuando hablamos de que Jesús es el creador de todas las cosas, estamos hablando de que Él es el autor material e intelectual ¿de cuánto? Absolutamente todo. Tengo amigos que son diseñadores. Justo hoy en la tarde hablábamos un poco acerca de cómo realmente un diseñador no puede ser nunca original al diseñar. Todos nosotros podemos tener mucha, entre comillas, creatividad comparada con la creatividad de Jesús. El poder creador de Jesús no es absolutamente nada. Jesús creó todo materialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús creó todo de nada. Absolutamente de nada. Todo salió de Él. Y Él no solo pudo materializar la realidad que tú y yo experimentamos, sino pudo también diseñarla y vestirla de cosas impresionantemente bellas. El universo es hermoso. ¿Por qué? Porque Jesús lo creó hermoso. Pero no solo creó las cosas visibles, sino dice nuestro texto, también las cosas invisibles. Meditemos por un momento en las cosas invisibles que Jesús creó. ¿Qué me dices del tiempo? Yo no sé tú, cuando yo era chiquito, bueno, siempre he sido chiquito, pero más chiquito. Cuando yo era pequeño de edad, solía pasar tiempo pensando en el tiempo. Es un concepto tan extraño. ¿Qué es? Nosotros lo más que podemos hacer es medirlo. Pero fuera de eso, pareciera que no existe nada en el universo que esté fuera del poder del tiempo. Todo sufre el paso del tiempo. No lo puedes ver, no lo puedes controlar, solo sabes que está allí y lo puedes medir. Jesús creó el tiempo. ¿Qué me dices de la lógica? Por ejemplo, de las matemáticas. No sé si a ti te pasó también de chiquito, que de pronto decías, ¿quién inventó las matemáticas? Quiero conocerlo para reclamarle porque me hizo la vida imposible en la escuela, ¿no? Pero realmente las matemáticas no fueron inventadas. ¿Pero por qué tenemos matemáticas? Porque pudimos descubrir lógica y orden en el universo. Bueno, Jesús es el autor de absolutamente todo eso. Pero ¿qué me dices de otra cosa? Hay otra cosa invisible que es muy interesante y que es creación de Jesús. ¿Qué me dices del placer? Sí, estamos hablando de placer en la iglesia. Absolutamente todo tipo de placer. ¿Qué es el placer? ¿Te has puesto a pensar? Hay veces que el placer nos lo provoca no necesariamente algo físico o visible. A veces es un pensamiento. A veces es la música. A veces es una idea en tu mente, una relación.
Yo no podría explicarte la cantidad de placer que siente mi corazón cuando mi hija se acerca y me da un beso en la mejilla, por ejemplo. ¿De dónde brota ese placer? Y ni te digo del placer que siento cuando mi esposa me besa, ¿verdad? Por supuesto. ¿De dónde viene ese placer? ¿Quién creó el placer? Es creación de Jesús. Chicos, toda la realidad que conocemos proviene de Él, pero además, no solo Él creó todas estas cosas visibles e invisibles como hemos visto, Él también sustenta todas las cosas en Él subsisten. Esta palabra significa que Jesús está en este mismo momento manteniendo unidas todas las cosas. Jesús no creó la creación como si fuera un reloj que funciona de manera independiente. No, Jesús está activamente el día de hoy sustentando la creación. Hay algo que los científicos no pueden contestarte el día de hoy. ¿Qué mantiene el universo unido? Es una respuesta que los está cazando, o que ellos están intentando cazar. Verás, todo el universo se basa en la estructura atómica, ¿no? Y en el núcleo del átomo tenemos un montón de protones, todos con carga positiva. No te voy a regresar a la secundaria, no te preocupes. Pero todos son con carga positiva. Y nosotros aprendimos que las cargas iguales, ¿se acuerdan? Se repelen. Bueno, ¿cómo es que el núcleo del átomo está lleno de protones y la cosa no estalla masivamente? ¿Quién sostiene unido ese conjunto de protones y evita? Quiero que medites en eso. Es una fuerza descomunal la que se encuentra en el núcleo de un átomo. De hecho, obtenemos la bomba atómica a partir de liberar ese átomo, dividirlo. Y decimos, wow, el poder impresionante de una bomba atómica. No, espérame. El poder impresionante de Jesús que mantiene cada núcleo de átomo que existe en el universo en su lugar. Ahora, ¿cuántos de aquí son de la generación de Darth Vader y Star Wars y todo ese rollo? Tengo primos, ¿no? Yo no soy de esa generación, la neta. Yo de Señor de los Anillos para acá. Todo mal. Y recuerdo a uno de mis primos decirme, no puede ser. Darth Vader tiene demasiado poder. Darth Vader, tienes que ver las cosas impresionantes que él puede hacer. Y la primera vez que vi la película, solo aparece una vez en toda la película, y probablemente recuerdas esta escena donde Darth Vader está hablando con un comandante de no sé qué a través de una pantalla, ¿se acuerdan? Y que entonces el comandante le da la respuesta que no quiere Darth Vader, y Darth Vader hace esto. ¿Te acuerdas? Y el comandante se empieza a asfixiar del otro lado de la pantalla y dice, no manches, qué poder tan impresionante, Darth Vader. Espérame. Jesús, si lo quisiera, es un pensamiento escalofriante. Si Jesús lo quisiera, todo lo que existe dejaría de existir en un instante. No hay un solo rincón del universo sobre el cual Jesús no tenga control y derecho absoluto. Háblame de algo atemorizante. No existe un solo centímetro del mundo o de la realidad en donde yo esté fuera de Jesús, de su alcance o de su poder. Él sustenta todas las cosas, pero además todas las cosas son para Él. ¿Por qué razón Jesús no dice adiós todo, se acabó, ya me cansé? ¿Por qué razón? Porque todo existe, dice nuestro texto, no solo por medio de Él, sino para Él. Esto significa no solamente que Jesús heredará todas las cosas en el futuro. Ese es un pensamiento que conmueve mi corazón. Jesús no solo es la fuente de donde salió la realidad y la creación.
Jesús también es el recipiente de la creación. ¿De qué estoy hablando? De la encarnación. Verás, esta realidad que Jesús creó, que salió de Él para servir como un escenario en el que Él llevaría a cabo la redención de nuestros pecados. A través de la encarnación, Jesús se volvió un recipiente de la misma creación que Él hizo. Y veamos qué es lo que hizo. Dice en el verso 18. Ahora veremos, hemos visto quién es Jesús en la creación. Es imagen del Dios invisible, es el primogénito, es el creador, sustentador y el destino de todo lo creado. Todo lo sustenta y todo es para Él. Pero Jesús también tiene una relación con la iglesia. Dice en el verso 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Lo primero que nos dice Pablo en cuanto a la relación de Cristo con la iglesia es que Jesús es su cabeza. Y tú lo sabes, este término o este título de cabeza significa autoridad. De hecho, probablemente has citado mal ese texto que dice serás cabeza y no cola, ¿no? Es un texto muy popular entre muchos cristianos. ¿Por qué? Porque nos habla de eso, es de ir adelante, de ser el que dirige, de ser el importante. Y la Biblia nos dice que Jesús es la vida y la autoridad de la iglesia. Él es la cabeza. Un cuerpo no puede vivir sin la mente, sin la cabeza. Y de la misma manera, la iglesia disfruta de una unión vital con Jesús, y la vida misma de Cristo fluye a la iglesia, a todos aquellos que son el cuerpo que es la iglesia. Ahora debemos preguntarnos esto, porque a lo mejor la mayoría de los que estamos aquí somos iglesia. ¿Cuántos aquí son iglesia? ¿Por qué no levantan su mano? Ok. Una pregunta diferente sería: ¿cuántos están viviendo con Jesús como su cabeza? Y no podemos asumir de inmediato que lo estamos haciendo. Hay una gallina muy famosa, te invito a que la googlees por si no me crees. Mike, el pollo, mejor dicho, el pollo sin cabeza. ¿Sabías que hubo un pollo súper famoso en los Estados Unidos que vivió por, creo que 8 o 9 meses sin cabeza? De hecho, probablemente has visto o has escuchado de personas que han matado gallinas o pollos y por un momento el pollo anda sin cabeza así por todos lados, ¿no? Bueno, este pollo vivió por meses. Hicieron un corte mal y aunque no tenía cabeza, vivió por un tiempo y después murió. Y sabes, hay tantos cristianos, o habemos muchos cristianos, a lo mejor por temporadas en nuestra vida, comenzamos a vivir como si Jesús no fuera nuestra cabeza, como si Jesús no fuera el que tiene realmente el derecho de decidir hacia dónde está guiando nuestra vida. Y por un tiempo podemos vivir, pero lo has visto, de pronto el hermanito fulanito de tal, pum, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su relación con el Señor? Se atrevió a vivir por un tiempo ignorando a Jesús, su cabeza. No te conviertas en Mike, el pollo sin cabeza. Vive bajo la autoridad de Cristo. Deja que Él te dirija. Observa las credenciales de Jesús para permitirle guiarnos a nosotros. No solo es la cabeza del cuerpo, sino dice Pablo que Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús no solo es nuestra vida el día de hoy, como la cabeza da vida al cuerpo y da dirección al cuerpo. Jesús será nuestra vida por la eternidad. Amigos, esto es importante para nosotros cada segundo. A lo mejor el día de hoy
ves estos términos teológicos y dices, órale, suena chido. ¿Y qué diferencia hace eso en mi vida? ¿Por qué eso debería a mí moverme a vivir como si Jesús fuera lo más importante? Déjame decirte por qué. Y es algo que digo desafortunadamente he ido a muchos funerales, pero es algo que digo en cada funeral. ¿Te has dado cuenta? ¿Alguien aquí ha ido alguna vez a algún funeral? Yo he encontrado un común denominador. Es un momento en el que todo el mundo se reúne alrededor de una familia que ha perdido a alguien que todos tenemos en común. Y lo que pretendemos es con nuestra presencia traer ánimo, consuelo, ¿no? Que la familia no se sienta sola. Pero hay algo interesante. En cada funeral que he podido ir, veo una mirada perdida en todos los que se encuentran allí. Hay una soledad que inunda los ojos de todos los que están en un funeral. ¿Por qué? Porque sabemos que todos enfrentaremos la muerte algún día. Y escúchalo bien, la enfrentaremos absolutamente solos. No puedes llevar a tu pastor, no puedes llevar a tu esposa allí. Probablemente algunos quisieran. No puedes ir a la muerte con nadie más. Es una batalla que enfrentamos solos. Pero Jesús es el primogénito de entre los muertos. Es el primero que resucitó para nunca más morir. En la Biblia no es la primera persona que se levanta de los muertos, porque tenemos al hijo de la viuda en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas al profeta Elías? Tenemos el hijo de una mujer sirofenicia en el Nuevo Testamento. Tenemos a Lázaro. Pero Jesús es el primero que resucitó de entre los muertos para inaugurar lo que tú y yo conocemos como vida eterna. De hecho, Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario, habló con sus discípulos y les dijo: ustedes están tristes ahora porque les digo que voy a partir, pero su tristeza se convertirá en gozo. Porque así como la mujer que está en dolores de parto y está en angustia porque ha llegado su hora, una vez que ha dado a luz, olvida su angustia por el gozo de haber traído una nueva vida al mundo. Y Jesús comparó su resurrección con eso, con un nacimiento. Al resucitar de entre los muertos, lo que hizo Jesús fue literalmente volverse el primogénito. Una de las razones por las que los judíos le prestaban respeto al primogénito es porque el primogénito es el que abría la matriz. En cierto sentido, se creía, facilitando el camino a los que vienen detrás, ¿no? Entonces, si tú eras el tercero o el cuarto, pues ya estabas agradecido con todos, ¿no? Pero principalmente con el primogénito. Chicos, Jesús abrió un camino vivo para nosotros al morir por nosotros y al vencer a la muerte. Jesús estará allí el día en el que tú estés enfrentando tus últimos momentos. ¿Se dan cuenta de que eso es algo real? A veces pensamos que vamos a vivir para siempre. Quiero decir, a veces pensamos que nunca vamos a enfrentar ese momento. No nos gusta pensar mucho en eso. Pero sin alarmar a nadie, cada segundo que pasa es un segundo que estamos más cerca de enfrentarnos a la muerte. Y tú quieres contestar esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién será Jesús para ti en esos últimos momentos? Dependerá de quién es Jesús para ti el día de hoy. Pablo continúa diciendo, verso 19: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo, ¿cuántas?
todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús no solo es cabeza y primogénito en la iglesia, Jesús es el reconciliador, no solo de la iglesia, sino dice ahí, de todas las cosas. La sangre derramada de Cristo tiene un impacto tan grande como todo el universo. La creación entera cayó bajo los efectos del pecado de la humanidad. Y Pablo nos lo dice en Romanos, que la creación entera gime a una con dolores de parto. ¿Por qué? Porque esta creación no es lo que debía ser. Nuestro pecado ha arruinado absolutamente todo y ha afectado a la creación. Y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es impresionante. No solo soluciona nuestro problema, no solo nos da a nosotros la esperanza de una vida eterna, sino que también el sacrificio de Cristo, de alguna manera, eso no te lo puedo explicar, pero Él reconcilia consigo mismo todas las cosas en la cruz del Calvario. Hace unos cuantos días, yo creo que Pablo está hablando de esto. Podría equivocarme, pero creo que Pablo está hablando de esto. Hace algunos días, Belén, mi hija de 6 años, me dice: oye papá, me gustan mucho las canciones de Marcela Gándara. Su mamá le heredó un iPod chiquito y anda escuchando, ahí la ves de 6 años con sus audífonos, escuchando música y cantando. Y me dice: me gusta mucho la música de Marcela Gándara. Y me dijo: hay una que me gusta mucho, mucho. Es una que dice que estoy bajo el mismo sol y las mismas calles, pero yo no soy el mismo. No sé por qué me gustó, papá, me dice. Y fue una oportunidad de oro para predicarle el evangelio a mi hija otra vez. Recordé las palabras de Dwight Moody, un evangelista que al narrar su conversión nos dice que al día siguiente de haberle entregado su vida a Cristo, el sol brillaba con mayor fuerza, el canto de las aves era mucho más dulce. Dice Moody: me encontraba en una nueva creación. ¿Será que la creación cambió? Realmente el que se volvió una nueva creación fue Él. Y yo le explicaba a mi hija: mi amor, es que eso no se refiere a que esta chica, la que está cantando, lo que está diciendo es que al confiar en Jesús, al entregarle su vida a Jesús, esta chica se volvió una nueva persona. Y mi hija me decía: yo quiero ser una nueva persona, papá, pero ¿cómo le puedo entregar mi vida a Jesús? Y esa es la pregunta que tú y yo debemos contestar. ¿Cómo podemos entregarle nuestra vida a Jesús? Confiando en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo reconocemos que la muerte de Jesús fue por nuestros pecados, lo que estamos haciendo es literalmente entregar nuestra vida arruinada y recibir su vida perfecta. Y eso es de lo que Pablo habla en los versos 21 en adelante. Esa es la parte en donde yo quisiera que todos personalizáramos esta porción. Dice Pablo: y a vosotros también. Pablo ya explicó quién es Cristo en la creación. Pablo ya explicó quién es Jesús en la iglesia. Pero ahora Pablo, ¿te diste cuenta que está cerrando el círculo? ¿Quién es Jesús en la creación? En el vasto universo, creó todas las cosas, ¿no? ¿Quién es Jesús en la iglesia? Ese grupo selecto de personas que han depositado su confianza en Él. Pero ahora en el verso 21 Pablo dice: y a vosotros. Y eso es lo importante. Tú y yo no podemos cambiar quién es Jesús en el universo. No importa lo que hagamos o digamos, no podemos alterar esa realidad. No podemos alterar tampoco lo que Cristo ha hecho y hace por su iglesia. Pero sí podemos nosotros cambiar en cuanto a nuestra manera de pensar sobre quién es Jesús. Verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños
y enemigos, ¿en dónde? ¿Cachas lo que Pablo está diciendo? Nuestra enemistad con Dios comienza en nuestra mente. El gran problema en nuestra vida es que no tenemos pensamientos adecuados acerca de quién es Dios. Y Pablo ya nos explicó quién es Dios, quién es Jesús. Y Pablo le recuerda a estos colosenses que están siendo seducidos por falsos maestros, que están siendo seducidos para creer que Jesús no es suficiente, que Jesús no es Dios. Pablo les está diciendo: hey, ustedes también en otro tiempo eran extraños y enemigos, hostiles en su mente, haciendo malas obras. Amigos, lo que pensamos sobre Dios tiene un efecto en lo que hacemos en nuestra vida diaria. Lo que pienso sobre Dios afecta mi manera de tratar a otros, afecta mi matrimonio, afecta mis finanzas, lo afecta absolutamente todo, mi paternidad, mi vida civil, mi vida laboral. Mis pensamientos acerca de Dios influyen en toda mi vida, porque Jesús es creador y sustentador de todo. La vida tiene que ver con Él, toda la vida. Y si yo pienso mal acerca de Él, equivocadamente acerca de Él, voy a vivir equivocadamente. Déjame aclararte esto. En los próximos días, el día de mañana principalmente, vamos a estar teniendo talleres muy importantes, muy interesantes. Se va a hablar acerca de paternidad, ¿verdad? Se va a hablar acerca de otras muchas cosas. Y probablemente tú estás pensando: yo quiero ya llegar a esa parte, quiero que me digan cómo puedo resolver el problema con mi chamaco, ¿no? O con mi esposa, o con mis finanzas, no lo sé. Todo problema en nuestra vida, aquellos problemas que nosotros causamos, provienen de un concepto equivocado sobre quién es Jesús. Pablo le recuerda a estos hombres: ustedes eran en otro tiempo extraños y enemigos, pero ahora Jesús los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Chicos, este es el amor de Dios a través de Jesús. El amor de Dios que soluciona nuestro más grave problema. El amor de Dios que satisface nuestras más profundas necesidades. Pablo no dice que Dios nos amó a nosotros cuando nos esforzábamos por cambiar, sino cuando éramos enemigos. Romanos 5:8, tú lo conoces. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo, ¿qué cosa? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y te lo voy a decir como va. ¿No has experimentado el amor de Dios? ¿Has escuchado hablar de Él muchas veces, pero dices: pues como que yo no lo veo? ¿Dónde veo el amor de Dios? Si no lo has visto, se debe indudablemente a que no has admitido que eres pecador. Ese es tu mayor problema. Yo sé que a lo mejor tienes problemas de otro tipo, pero el problema más grande que tú tienes, repito, si nunca has podido ver el amor de Dios hacia ti, se debe solamente a eso. Porque Pablo lo dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando admitimos que estamos incompletos, cuando admitimos que tenemos un problema que no podemos solucionar yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, cosas buenas, por cierto, muy buenas, sirviendo, portándome bien, es entonces cuando reconocemos que tú y yo no somos la solución, que podemos ver la solución de Dios en Cristo. Y allí, admitiéndonos pecadores, Dios derrama su amor abundantemente en nuestro corazón. Terminemos de leer la porción. Dice que Jesús nos reconcilió en su cuerpo de carne
por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esas son buenas noticias. Pablo nos habla del pasado, éramos extranjeros y enemigos. Nos habla del presente, ahora estamos reconciliados si es que estamos en Cristo. Pero mira el futuro que nos depara. Seremos presentados delante de Él sin mancha e irreprensibles. En Cristo verdaderamente tu vida completa está solucionada. Pasado, presente y futuro. Ahora Pablo nos dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo pareciera que está poniendo una condición, ¿no? Y como que pensamos, ya sabía, pues claro, hay algo que yo tengo que hacer. De hecho es muy interesante que los encuentros de Jesús con personas que buscan salvación siempre preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer? Incluso el carcelero, ¿recuerdas? El carcelero de Filipos, Pablo, está encarcelado ahí, hay un gran terremoto, todos los presos se quedan sorprendentemente en su celda, el carcelero pensando que han escapado y que él va camino a una muerte segura, está a punto de suicidarse. Pablo le dice, no, espérate, todos estamos acá, no te hagas ningún daño. Y entonces este hombre dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es como que una pregunta instintiva. Yo tengo que hacer algo, seguramente yo debo hacer algo. Seguramente no soy tan inútil como para que yo no pueda hacer algo. Seguramente puedo contribuir de algún modo. Pablo dice, no, tienes que permanecer fundado y firme en la fe. Qué increíble noticia. Realmente no hay nada que yo pueda hacer o deba hacer para ser salvo, porque Cristo lo hizo absolutamente todo. Mi trabajo es confiar, descansar en su poder. Ya hemos visto quién es Jesús en la creación. Si Él sustenta el universo entero, ¿no podrá sustentar mi vida? Ya vimos quién es Jesús en la iglesia. ¿Has visto la historia de la iglesia? Por 2000 años la iglesia ha sobrevivido en un mundo hostil y sigue viva por la vida de Cristo. Él puede darte vida eterna. Él puede saciar todas tus necesidades. Ahora yo quisiera terminar con un llamado a tomar decisiones esta noche. No te voy a llamar a pasar al frente ni cosas por el estilo, pero sí quiero llamarte a tomar una decisión el día de hoy. Para aquellos que son cristianos ya, hay una cita maravillosa en el tomo 1 de Navegantes. Si no te has discipulado, te animo a que te discipules. Este libro dice algo increíble en el tomo 1. Dice, en todos los creyentes, Cristo está presente. En algunos es prominente, pero en pocos es preeminente. Eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Ya que Cristo es preeminente en el universo y en la iglesia, lo debiera ser en las vidas individuales, en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre prominente y preeminente? Bueno, un ejemplo que creo que puede ayudar. Prominente es mi nariz, bro. Como que sobresale, ¿no? Gracias por la sinceridad. Sí. Pero yo puedo vivir sin mi nariz, bro. O sea, me vería muy mal. Pero puedo sobrevivir. O mis orejas. Mi papá decía que tengo orejas de puertas de Volkswagen abiertas. Pero puedo vivir sin mis orejas. Pero no puedo vivir sin corazón. No puedo vivir sin cabeza. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Estás viviendo de acuerdo
al lugar que Jesús tiene en el universo? En la creación, Dios nos muestra su mano, pero en la redención, Dios nos ha dado su corazón. Permite que Cristo sea el que bombee cada aspecto de tu vida. Vive dándole el lugar en tu vida que Dios le ha dado en el universo. ¿Qué es darle el primer lugar a Jesús? Esa es una pregunta muy importante para contestar esta noche. Porque tal vez tú dices, pues sí, yo sí le doy el lugar más importante a Jesús. Le doy, como dicen los predicadores, el primer lugar en mi vida. ¿Pero qué significa darle el primer lugar a Jesús? Nuestros conceptos a veces son tan equivocados. A veces darle el primer lugar a Jesús significa darle el primer lugar de una lista de cosas. Tachamos a Jesús, ya cumplí hoy, y el resto del día vivimos nuestra vida. ¿Sabes? Jesús es como tu lista de súper, ¿no? Y Jesús es los hot cakes. Hot cakes, muy importante, si no mi esposa, broncota con mi esposa. Entonces, lo más importante, los compras, los echas a tu carrito y te olvidas. Y a veces pensamos que eso es darle el primer lugar a Jesús. Ya cumplí, ya fui a la iglesia, ya hice mi devocional. Pero vivimos una vida desconectada de Él en el resto de nuestra vida o en el resto del día. Darle el primer lugar a Jesús no es darle el primer lugar en una lista de cosas que compiten con su señorío. Darle el primer lugar a Jesús es darle la lista entera y decirle: Señor, tú dime qué sigue. Es dárselo todo. ¿Estás viviendo de esa manera? Porque si no estás viviendo así, claro que vas a estar incompleto, aunque te digas cristiano. Claro que vas a estar incompleto, aunque tengas una maravillosa esposa y una bella familia, no va a ser suficiente. Claro que vas a estar incompleto, aunque tengas un buen trabajo y una vida cómoda. Si Cristo no es el Señor de todo en tu vida, no es el Señor de nada. Y si Cristo no gobierna tu vida, estás incompleto. No estás cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado. Ahora, tal vez aquí haya el día de hoy personas que dicen: pues yo no soy cristiano, solo me han hablado de Jesús. Jesús me cae muy bien. Tengo una foto suya en mi casa, ¿no? Veo sus películas en Semana Santa. Padrísimo, está increíble, de verdad está increíble. Pero la invitación para ti el día de hoy es esta. No podemos realmente escuchar todo esto acerca de Jesús y no dárselo todo. Y si tú el día de hoy no le has entregado aún tu confianza a Él y no has reconocido, no, Jesús no es alguien que viene a echarme la mano, sino viene a darte una vida nueva, una vida eterna. Yo te invito a que hoy vengas a Él. No me creas a mí. Ven a Jesús y prueba su poder. Ven a Jesús y recibe la vida que Él te puede dar y nadie más. ¿Cómo? Te voy a dar el mismo consejo que a mi hija. Admite que eres pecador. Admítelo. Probablemente tu esposa, tus amigos, tu mamá dirían: sí, sí es pecador. Es tiempo que lo admitas tú. No funciona si no lo admites tú. Reconoce que tu problema es el pecado. Y pon tu confianza en aquel que ha pagado el precio completo de tus pecados. Y entonces estarás completo. Solo en Jesús estarás completo. Entrégale tu vida. Ven, prueba el amor de Jesús, el perdón de Jesús y la vida de Jesús. ¿Te parece que oremos? Yo quisiera pedirte que te pongas de pie para esto.
Y si tú has llegado a este momento en el que quieres rendirle por primera vez tu vida a Jesús, yo quisiera pedirte que repitas esta oración junto conmigo. Simplemente quiero guiarte en una oración. Y todos con nuestros ojos cerrados. Jesús te escucha. Jesús te conoce. Jesús te estaba esperando el día de hoy. Probablemente hasta tiene más de 15 minutos que estás diciendo, bueno, sí, Lenin, ya me convenciste. ¿Qué debo hacer? Solo debes poner tu confianza en Él. Y eso significa confiar en lo que Él ha dicho acerca de ti. Hay un texto maravilloso que a veces citamos muy mal. Le recriminaron a Jesús un día, ¿por qué comía con pecadores? Y Jesús dijo, el Hijo del Hombre no ha venido al mundo a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y decimos, pues yo soy bien pecador, entonces yo y Jesús estamos bien. Espérame, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Confiar en Jesús significa creer que lo que Él dice acerca de ti es cierto, que eres pecador. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que vivimos así, incompletos. Mas el regalo de Dios, aunque la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No puedo creer que sea así de simple. Es así de simple para nosotros, pero no fue simple para Jesús. A Él le costó su vida en la cruz del Calvario. Es simple para nosotros porque Jesús lo hizo todo. No hay nada más que tengas que hacer. Solo admite tu pecado. Ven a Jesús y recibe la vida que Él te quiere dar. Todos con ojos cerrados. Y si tú has tomado esta decisión, repite conmigo. Haz esta oración desde el fondo de tu corazón. Señor Jesús, esta noche admito que soy un pecador. Estoy arrepentido, Señor, de vivir una vida vacía, de vivir una vida centrada en mí mismo, de vivir una vida egoísta. Señor Jesús, hoy por primera vez me veo como una criatura tuya. No he cumplido el propósito con el cual me creaste. Y hoy vengo arrepentido, admitiendo mi pecado, y me rindo a tus pies, Señor. Me rindo a tus pies en respuesta a tu gran amor. Me rindo a tus pies en respuesta a tu sacrificio por mí. Yo creo, Señor, que realmente tomaste mi lugar en la cruz y que todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, fueron saldados con tu muerte. Yo creo que tú resucitaste al tercer día de entre los muertos, como el primero de muchos que un día resucitarán para vida eterna. Señor, toma mi vida y dame la vida eterna que tú has prometido a los que creen. Creo en ti, Jesús. Confío en ti. Sé mi Salvador y sé mi Señor. Amén. Y Señor, gracias porque hoy nos has recordado a través de tu palabra de dónde brota la vida para nosotros que ya hemos creído en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a recordar a cada minuto de nuestro día
cada segundo de nuestra vida. ¿Quién eres tú? Ayúdanos a recordar, Señor, que en cada situación de nuestra vida el mundo nos está preguntando: ¿quién dices tú que es Jesús? Ayúdanos a vivir contestando esa pregunta, dándote a ti el lugar más importante en nuestra vida, Señor. Y gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por bendecirnos esta noche al instruir nuestras mentes con tu palabra, Señor Jesús. A ti sea la gloria y la honra.